Cuando mi propio hijo señaló mi brazo roto frente a todos los invitados y dijo entre risas que su esposa tuvo que darme una pequeña lección, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Apreté mi bolsa contra el pecho con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, conteniendo el grito que me quemaba la garganta. Ellos creían que yo había ido a celebrar su Navidad perfecta, pero no sabían que yo no estaba ahí para cenar, sino para ejecutar mi sentencia final. Antes de continuar con este relato que te helará la sangre, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna historia. Esta es una narración cruda sobre el precio real de la dignidad y la justicia, así que te recomiendo escucharla hasta el último segundo, porque el final te dejará sin palabras. Hola, soy Refugio. Tengo 72 años y les escribo desde Puebla. Acompáñenme a revivir la noche en que el dolor de un hueso roto me dio la fuerza para dejar de ser víctima y salvarme a mí misma. Llegué a la casa de mi hijo en San Pedro, con el brazo derecho pesándome como si fuera de plomo, envuelto en ese yeso blanco que brillaba demasiado bajo las luces LED de la entrada. Me había tardado casi una hora frente al espejo de mi tocador allá en mi casita de la colonia obrera, intentando tapar con maquillaje barato el moretón que me florecía en el pómulo izquierdo. Me puse tanta base que sentía la cara cartonada como si llevara una máscara, pero era necesario. No quería dar lástima y mucho menos quería arruinarles la foto de la Navidad perfecta que mi nuera seguramente subiría al Facebook antes de servir la cena. Al bajarme del taxi me quedé un momento mirando la fachada. ¿Qué caserón se había comprado mi Roberto? Parecía una de esas fortalezas que salen en las revistas con muros altos de piedra y portones eléctricos donde cabían 3 camionetas del año. Suspiré hondo, aguantando el dolor punzante que me subía desde la muñeca hasta el hombro cada vez que hacía un movimiento en falso. Me ajusté el rebozo, ese que me regaló mi esposo hace tantos años tratando de cubrir lo más posible el yeso, y toqué el timbre con la mano buena, la izquierda, la que todavía me servía para persignarme. Cuando la puerta se abrió, me golpeó de lleno el olor a pavo ahumado, mezclado con un perfume dulce y caro, de esos que marean si uno no está acostumbrado. Pero lo que más sentí fue el frío. Tenían el aire acondicionado a todo lo que daba, como si quisieran congelar el ambiente para que nada se echara a perder, ni la comida ni las sonrisas falsas. Ese frío se me metió directo en la fractura. Un dolor agudo, como si me estuvieran clavando agujas de hielo en el hueso roto. Roberto fue quien me abrió. Mi muchacho, mi orgullo, el ingeniero que yo había sacado adelante doblando turnos en la maquiladora. Pero esta noche no me miró a los ojos. Se quedó mirando un punto fijo detrás de mi hombro hacia la calle, como si esperara que alguien más llegara. O quizás, deseando que yo no hubiera llegado, murmuró un saludo rápido, nervioso, y se hizo a un lado para dejarme pasar. Pude notar cómo le temblaba un poco el labio, igual que cuando era niño y rompía algún plato, solo que ahora no había inocencia en su miedo, sino pura cobardía. Entré despacito, cuidando no tropezar. Mis nietos estaban en la sala rodeados de regalos envueltos en papeles brillantes. El más chico, el huerco que siempre ha sido el más despierto de todos, corrió hacia mí y se frenó en seco al ver el bulto blanco en mi brazo. Abrió los ojos grandes, llenos de esa curiosidad que todavía no conoce la maldad, y me preguntó qué me había pasado, por qué traía el brazo así. Abrí la boca para contestarle, para decirle que a veces la gente que uno más quiere es la que más daño nos hace. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. No tuve tiempo ni de respirar. Cuando Roberto se interpuso entre el niño y yo, habló rápido con esa voz de vendedor que usa cuando quiere convencer a alguien de algo que no es cierto. Dijo que me había caído en la cocina, que ya todos sabían que últimamente yo no coordinaba bien, que los años no perdonan y que andaba de torpe tirando las cosas. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza caliente, borrando por un segundo el frío del aire acondicionado. Me quedé helada escuchando a mi propio hijo llamarme torpe frente a su familia para proteger a la mujer que me había hecho esto. Él
Sabía la verdad. Él había estado ahí, pero decidió humillarme. Decidió hacerme pasar por una vieja inútil antes que admitir lo que pasaba bajo su techo. El niño me miró con lástima y se encogió de hombros, creyéndose la mentira de su papá, y regresó a jugar con su tableta. Yo me quedé ahí parada, con el brazo roto palpitando al ritmo de mi corazón acelerado, sintiéndome más sola que nunca en medio de tanto lujo. Caminé hacia la mesa arrastrando los pies y me senté en una de esas sillas de diseño que son muy bonitas, pero duras como piedras. Apreté mi bolsa contra mi regazo con la mano sana. Ahí adentro traía mi vieja grabadora de cassettes, la que usaba para escuchar mis canciones de Juan Gabriel. Me aseguré de que tuviera pilas nuevas. Si ellos pensaban que esta noche iba a ser una celebración de su impunidad, estaban muy equivocados. La cena apenas comenzaba. Mientras me servía una copa de sidra que no pensaba beber, me quedé mirando las manos de Roberto. Manos suaves, de ingeniero, de hombre que trabaja en oficina con aire acondicionado. Qué diferentes son a las mías, que están llenas de manchas y callos, con las articulaciones hinchadas que ahora palpitaban al ritmo de mi brazo roto. Me perdí en el recuerdo de cómo se hicieron así mis manos. Fueron 20 años de jalar doble turno en la maquiladora, respirando solventes y soportando el calor infernal de las naves industriales allá en Santa Catarina. 20 años de comer tacos fríos de frijoles parados en una esquina para ahorrar cada centavo, porque mi muchacho tenía que ir al Tecnológico de Monterrey. Yo no quería que fuera un obrero como su padre o como yo. Yo quería que fuera alguien. Y vaya que le cumplí. Pagué cada semestre con dolor de espalda y desvelos, con la ilusión de que ese título sería nuestro boleto a una vida donde nos trataran con respeto. Roberto solía ser tan cariñoso. Me acuerdo cuando se graduó, cómo me abrazó frente a sus amigos ricos y me dijo que todo lo que él era me lo debía a mí. Pero eso fue antes de que conociera a Brenda. Desde que ella entró en nuestras vidas con sus apellidos de abolengo y su nariz respingada, mi hijo se fue haciendo chiquito, como si le diera vergüenza de dónde venía. Brenda nunca me dijo nada directo al principio, pero sus miradas lo decían todo. Me miraba como si yo fuera una mancha de grasa en su piso de mármol inmaculado, como si mi sola presencia devaluara su propiedad en San Pedro. Y mi Roberto, en lugar de defenderme, empezó a pedirme que no viniera tan seguido, que me vistiera mejor, que no hablara tan fuerte. Se volvió un mandilón que prefería agachar la cabeza con tal de no tener pleitos con la señora. Pero lo de ayer, lo del 23 de diciembre, eso ya no tuvo nombre. Yo solo quería ayudar. Estábamos en la cocina preparando las cosas previas para la cena. Brenda estaba estresada porque la servidumbre ya se había ido de vacaciones y ella tenía que hacer cosas que no acostumbra. Vi una salera de porcelana fina en la orilla de la isla de granito y quise acomodarla para que no se cayera. Fue un accidente. Mis dedos ya no tienen la fuerza de antes. O tal vez fueron los nervios de sentir la mirada de ella clavada en mi nuca. El caso es que la salera se me resbaló. El ruido de la porcelana rompiéndose contra el piso fue como un disparo en el silencio de la casa. Brenda no gritó al principio. Solo se puso roja con una furia que le deformó la cara bonita que tanto presumen las fotos. Se me vino encima como un animal rabioso. Me gritó que era una inútil, que siempre arruinaba todo lo que tocaba. Y entonces sentí el empujón. No fue un tropiezo mío ni un accidente. Ella puso sus 2 manos en mi pecho y me aventó con todas sus fuerzas. Salí disparada hacia atrás y mi brazo derecho chocó seco contra el muro de concreto aparente que tienen en el desayunador. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Un crack seco, como cuando se rompe una rama vieja. Caí al suelo aturdida, agarrándome el brazo que ya no sentía mío, mientras ella se quedaba parada y respirando agitada, sin ni siquiera asomarse a ver si me había matado. Lo peor, sin embargo, no fue el golpe. Lo peor vino después, en el hospital. Cuando Roberto por fin llegó, yo estaba sentada en la camilla aguantándome las lágrimas mientras el doctor revisaba las radiografías. Esperaba que mi hijo, mi sangre,
al ver a su madre rota, se indignara. Esperaba que fuera a pedirle cuentas a su mujer, pero cuando nos quedamos solos en el cubículo de urgencias, Roberto ni siquiera me abrazó. Se pasó la mano por el pelo, exasperado, como si mi dolor fuera un trámite burocrático que le quitaba tiempo. Me miró con esa mezcla de lástima y molestia y me soltó las palabras que me dolieron más que el hueso partido en dos. Me dijo que yo tenía la culpa, que ya sabía cómo era Brenda de especial con sus cosas. Me dijo que yo la sacaba de quicio, que tenía que fijarme más, que parecía que lo hacía a propósito para provocarla. Ahí, en esa sala fría de hospital, con el olor a alcohol y desinfectante, algo se me rompió por dentro que ningún yeso iba a poder arreglar. Entendí que para mi hijo mi sacrificio de 20 años valía menos que la tranquilidad de su esposa abusiva. Por eso, hoy sentada en su mesa acariciando la grabadora en mi bolsa, sé que no me tiembla la mano por miedo, sino por la certeza de que la lección que voy a darles no se les va a olvidar nunca. La cena transcurría con esa lentitud insoportable de las cosas forzadas. Los cubiertos de plata chocaban contra la porcelana fina. El único sonido real en medio de tanto silencio incómodo. Yo apenas podía probar bocado. El pavo se me hacía nudo en la garganta y el dolor del brazo me palpitaba hasta la nuca. De repente, Brenda carraspeó para llamar la atención de todos. Levantó su copa de cristal, esa que costaba más de lo que yo ganaba en una semana cuando trabajaba, y miró a todos con esa sonrisita torcida que pone cuando se siente superior. Dijo que quería proponer un brindis. Todos levantaron sus copas, incluso mis nietos con sus jugos. Brenda me clavó la mirada fría como el hielo y dijo, con una voz que destilaba veneno, que brindaba por un año nuevo con menos torpezas en la familia. Se hizo un silencio sepulcral. Sentí que la sangre se me subía a la cara, caliente por la humillación. Miré a Roberto esperando, rogando en silencio que por una vez en su vida tuviera los pantalones para pararle el alto a su mujer. Pero mi hijo, mi Roberto, hizo algo que terminó de romper lo poco que quedaba de mi corazón. Se rió, soltó una risita, nerviosa, cómplice, y le dio un trago largo a su vino. Luego, como si quisiera justificar la crueldad de su esposa ante los niños o ante su propia conciencia, me miró y soltó la frase que lo condenó para siempre. Dijo con una naturalidad que me heló la sangre, que aunque el día de ayer había sido difícil, su esposa había tenido que darme una pequeña lección para que yo aprendiera. Remató diciendo que al final de cuentas, era por mi propio bien, para que me fijara más. En ese preciso instante, algo murió dentro, de mí. No fue solo el dolor físico de la fractura ni la vergüenza, fue el amor de madre, ese que dicen que es incondicional, el que se quebró. Comprendí que el hombre sentado frente a mí, con su traje de marca y su reloj caro, ya no era mi hijo. Ese niño que yo cuidé cuando tenía fiebre, el joven por el que me maté trabajando, ya no existía. Lo que quedaba era un extraño cruel, un hombre hueco capaz de racionalizar la violencia contra su propia madre, con tal de mantener tranquila a su dueña. Discretamente, deslicé mi mano sana dentro de mi bolsa de mano y toqué el plástico frío de la grabadora. El foquito rojo estaba encendido. Cada palabra, cada risa, cada insulto disfrazado de consejo estaba quedando registrado. Curiosamente, no lloré. Tenía los ojos secos, ardiendo. Mis manos temblaban, sí, pero no de tristeza, sino de una rabia contenida que me quemaba las entrañas. Una mezcla de adrenalina y determinación que nunca había sentido. El yeso en mi brazo derecho pesaba toneladas, un ancla que me recordaba a cada segundo mi dignidad, perdida, los moretones ocultos bajo el maquillaje, la injusticia de ser tratada como un estorbo en la casa que se construyó sobre los cimientos de mi sacrificio. Mi mente viajó por un segundo a la mañana de ese mismo día a la oficina gris y despintada del Ministerio Público. Recordé la cara del licenciado cuando vio mis radiografías y el parte médico. Me lo dijo muy claro, sin rodeos. «Señora», me dijo, «estas no son lesiones simples.
Una fractura así tarda más de 15 días en sanar y deja secuelas. Según el Código Penal, esto se persigue de oficio. Si usted señala a los responsables, esto no se arregla con una multa, esto es cárcel. En ese momento tuve miedo de meter a mi familia en problemas. Pero ahora, escuchando a mi hijo reírse de mi dolor y llamar lección a una agresión física, el miedo se había convertido en certeza. Ellos creían que yo era una vieja tonta y sumisa. No sabían que mientras ellos brindaban con su vino caro, se estaban cerrando las rejas de su propia celda. Apenas había terminado de guardar la grabadora en mi bolsa, asegurando la evidencia de su crueldad cuando el sonido del timbre retumbó en toda la casa, interrumpiendo el silencio incómodo que había dejado su brindis venenoso. Roberto soltó un bufido de molestia y tiró la servilleta sobre la mesa con ese gesto arrogante que había aprendido de su esposa. Se quejó en voz alta, preguntando quién se atrevía a molestar a esa hora en plena Nochebuena, asumiendo seguramente que era algún repartidor perdido o un vecino inoportuno. Yo, ignorando el dolor punzante que me recorría el brazo al moverme, me levanté despacio de la silla, apoyándome con la mano sana en la mesa para darme impulso. Mi hijo me ordenó que me sentara, que no fuera metiche, pero esta vez no bajé la cabeza. Lo miré fijamente con una firmeza que no había sentido en años, y le dije con voz tranquila que no se preocupara, que yo misma había invitado a unos amigos. Caminé hacia la entrada principal, sintiendo sus pasos apresurados detrás de mí, confundido y molesto por mi atrevimiento. Cuando abrí el portón pesado de madera, el aire helado de la noche entró de golpe. Pero no fue el frío lo que hizo palidecer a Roberto, sino la visión de los dos oficiales de la fiscalía parados en su pórtico inmaculado, con las luces de la patrulla girando en silencio detrás de ellos. Mi hijo se quedó mudo con la cara blanca como un papel y apenas pudo balbucear una pregunta, exigiendo saber qué significaba todo aquello. ¿Por qué había policías en su casa exclusiva de San Pedro? Sin decirle una sola palabra, metí la mano en mi bolsa y saqué la vieja grabadora. Mis dedos, que minutos antes temblaban de rabia, ahora se movían con una precisión quirúrgica. Presioné el botón de reproducción y subí el volumen al máximo. La voz de Brenda llenó la entrada nítida y burlona, seguida de la risa cobarde de Roberto, y esa frase que acababa de pronunciar, que su esposa había tenido que darme una pequeña lección para que aprendiera. El sonido de su propia vileza flotó en el aire, innegable y condenatorio. Vi cómo a Brenda se le desfiguraba el rostro y cómo Roberto boqueaba buscando una excusa que no existía. Me giré hacia él sosteniendo su mirada de pánico y se lo dije con todas sus letras, usando las palabras que usamos en el norte cuando alguien cruza todos los límites. Le dije que se la había bañado Roberto. Le dije que había cometido el error de su vida al pensar que por ser su madre me iba a callar los golpes y las humillaciones para siempre. Creyeron que yo era una vieja inútil que aguantaría todo por mantener las apariencias. Pero se les olvidó que fui yo quien le enseñó a caminar, y ahora era yo quien le enseñaba a ser hombre, aunque fuera a la mala. Brenda intentó reaccionar entonces, gritando histérica que aquello era un error, que no sabían con quién se estaban metiendo, intentando usar sus apellidos como escudo, pero el oficial no se inmutó. Dio un paso adelante y con movimientos rápidos y profesionales le puso las esposas. El clic metálico sonó más fuerte que cualquier grito. Mientras se la llevaban hacia la patrulla y mis nietos lloraban asustados al fondo del pasillo, me quedé frente a mi hijo, que parecía un niño perdido, viendo cómo se desmoronaba su mundo de cristal. Me dolió el alma verlo así, pero me mantuve firme. Le dije que la familia se respeta, sí, y que yo lo había amado más que a mi vida, pero que la dignidad no se negocia, ni siquiera por un hijo. Cuando la patrulla se alejó con las torretas encendidas, llevándose a Brenda y dejando atrás el escándalo que había destrozado la fachada perfecta de la Nochebuena en San Pedro, la casa se quedó en un silencio sepulcral, de esos que calan hasta los huesos. Mi Roberto se quedó ahí paralizado en la entrada,
viéndome como si yo fuera un fantasma o un monstruo, sin entender todavía que él mismo había acabado este pozo. Los huercos, mis nietos, habían corrido a esconderse con la muchacha del servicio. No quise quedarme ni un minuto más a verle la cara de derrota a mi hijo. Ya había visto suficiente. Pedí un taxi y mientras esperaba afuera, sentí que el aire helado de la noche me limpiaba un poco la vergüenza ajena que sentía. El camino de regreso a mi colonia obrera se me hizo eterno, pero en cuanto vi mi casita con su fachada despintada y la reja oxidada, sentí que el alma me regresaba al cuerpo. Aquí no hay pisos de mármol ni aire central, pero tampoco hay golpes ni desprecios. Entré arrastrando los pies, agotada por la adrenalina que ya empezaba a bajar, dejando paso a un cansancio profundo. Lo primero que hice fue ir a la cocina. En el refrigerador tenía guardada una olla con tamales de carne deshebrada, esos norteños que hago cada año y que a mi Roberto antes le encantaban, antes de que le viera asco la comida de pobre. Puse 2 en el comal para que se calentaran despacito. El olor a maíz tostado y chile colorado llenó la cocina, un aroma que me abrazó más fuerte que nadie toda la noche. Me senté a comer sola en mi mesa de formica con el brazo enyesado descansando sobre el mantel de hule. El tamal estaba un poco quemadito de la orilla, como a mí me gusta, y me supo a gloria, me supo a libertad. Mientras masticaba, no pude evitar que se me salieran unas lágrimas. No voy a mentir diciendo que no duele. Duele en el alma ver a tu propio hijo metido en líos legales. Saber que ahora tendrá que enfrentar un proceso penal por violencia familiar y lesiones, y que tal vez pierda mucho de lo que tiene. Pero luego me toqué el brazo roto y recordé la ley de los derechos de las personas adultas mayores que el abogado me leyó. Entendí que si yo me hubiera callado hoy, si hubiera agachado la cabeza por ese malentendido amor de madre, la próxima vez no iba a salir con un yeso. La próxima vez me iban a sacar en un cajón. El amor de madre es grande, sí, tal vez lo más grande que hay, pero no significa ser mártir, no significa poner el pecho para que te lo rompan. Terminé de cenar y sentí una paz que hacía años no conocía. Me levanté despacio y fui hacia el altarcito que tengo en la entrada. Busqué los cerillos y prendí una veladora nueva para mi Virgencita de Guadalupe. La miré a los ojos, a esa imagen que ha visto todas, mis lágrimas y le di las gracias. No le pedí que salvara a mi hijo de las consecuencias de sus actos, porque él ya es un hombre y debe hacerse cargo. Le di las gracias por haberme prestado la fuerza para no doblarme, para recordar que yo valgo. Con la luz de la vela parpadeando, fui hacia la puerta de la calle. Pasé el cerrojo de seguridad y le di doble vuelta a la llave, asegurándome de que quedara bien cerrada. Escuché el clic metálico y sentí que estaba cerrando un ciclo de dolor. Como dicen las vecinas, más vale sola que mal, acompañada. Me fui a dormir con el brazo roto, sí, pero con la dignidad intacta, sabiendo que mañana, por primera vez en mucho tiempo, nadie me iba a decir qué hacer, cómo vestir ni dónde estorbo. Mañana sería otro día y sería mío. Han pasado 6 meses desde que Brenda salió esposada de aquella casa. Ella sigue enfrentando su proceso legal por las lesiones. Y aunque Roberto me busca arrepentido en su soledad, he aprendido a marcar mi distancia para proteger mi corazón. Ahora vivo tranquila, rentando un cuartito cerca de mi comadre Carmen, recuperando mi salud y saboreando una libertad que me había negado por años. Entendí a la mala que la dignidad no tiene precio y que el respeto no se suplica, se exige con firmeza. Mi consejo para ustedes es vital. Nunca se despojen de todo su patrimonio en vida por amor a sus hijos. Conserven siempre su independencia y un techo propio, porque esa es su verdadera seguridad ante cualquier ingratitud. ¿Y tú te atreverías a denunciar a tu propia familia para recuperar tu vida con... Cariño, refugio, 72 años. Ya.